Clase número 9 de la materia hermenéutica. Voy a empezar a desarrollar la regla número 5 de esta materia. Nos quedamos ahí, regla número 5. Es importante comparar los pasajes paralelos. ¿Okay? Es importante comparar los pasajes paralelos, es decir, aquellos que tienen una relación entre sí. Para esto, hermanos, las Biblias de estudio son importantes. Las Biblias de estudio, hermanos, si queremos estudiar la Biblia, hay que invertir. Hay que invertir en libros, hay que invertir en Biblias de estudio. A lo mejor tú dices, bueno, yo todo lo quiero digital. Bueno, también hay programas para eso. Pero sí, hermanos, estudiar la Biblia requiere inversión. No es nada más, yo leo la Biblia y a ver qué entiendo. No, hermanos. Es importante que nosotros nos apoyemos en gente que ha tenido más recorrido en el Evangelio. No es palabra autoritativa, pero nos apoyan a poder entender de una manera más correcta lo que dice el pasaje. Entonces, aquí lo que vamos a ver es que vamos a ver varios pasajes que a veces son difíciles de entender y que tenemos que ir a otros pasajes para tener luz. ¿Ok? Por eso vamos a ver uno, Gálatas 6:17. Gálatas 6:17. Entonces, sí, eso es importante, hermanos, que nosotros, así como invertimos en otras cosas, el estudio de la palabra requiere una inversión, hermanos. Sí, es bueno que te compres una Biblia de estudio, que te compres un comentario, y sí, hay algunas que cuestan arriba de 1,000 pesos, arriba de 2,000, ¿no? Pero es una inversión que vale la pena. Entonces dice ahí Gálatas 6:17, de aquí en adelante nadie me cause más molestias porque dice, yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Qué significan las marcas del Señor Jesús? Los estigmas, que ven que llega un momento en que la gente empieza a sangrar y se le ponen morada las manos, que sí son los clavos y todo ese tipo de rollos. Los gnósticos decían que cuando conocemos mucho de Dios, va a llegar el momento en que vamos a alcanzar una santidad tan elevada que se representarán en estigmas, se decían los gnósticos. Pero veamos varios versos paralelos, ¿no? Para llegar a una correcta interpretación de qué está hablando Pablo. Cuando digamos un tipo de versos, bueno, primeramente tenemos que ver que estamos en Gálatas y Gálatas está hablando de los judaizantes, ¿ok? Y Pablo en el capítulo 6 está llegando a la conclusión de toda la carta. Por eso dice, aquí nadie me cause más molestia. O sea, ya di toda una cátedra de lo que es la ley, de lo que son los frutos de la carne, los frutos del espíritu, ya di toda una cátedra de muchas cosas y llega a una conclusión. Entonces vamos a ver otro versículo, 2 Corintios 4:10. 2 Corintios 4:10. Dice ahí, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Otro pasaje más, 2 Corintios 11. Entonces estamos viendo versos paralelos para llegar a una conclusión de una correcta interpretación. 2 Corintios 11:23. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, estoy ironizando, yo también. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas.
una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de los de mi nación, en peligros de los gentiles, en peligros de la ciudad, en peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Entonces, ¿qué son las marcas de Cristo? Que es el verso que estamos analizando, ¿no? De aquí en adelante, nadie me cause molestias porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Que a qué se refiere Pablo? Según los versos que acabamos de ver. Bueno, él al ser predicado de Jesucristo, lógicamente era recuperado, era bendito, ¿no? Llevar las marcas de Jesús cuando andaba predicando y enseñando, igual lo atacaban, lo criticaban en esa parte. Sí, por ahí va, un poquito, sí, tiene que ver con eso, sí. Pero vamos a adentrarnos más en el verso. Sí y no. O sea, todos sufren en el mundo y no todos sufren por Cristo. ¿Okay? No todos sufren por Cristo. Pero ¿a qué más se refiere el pasaje? No es cuando él predicaba, él estaba ya lleno del Espíritu Santo, o sea, ya era una marca que él estaba dando ya. No, no. Otra vez, la carta de los Gálatas es una carta que trata el problema de los judaizantes. Y el mayor perseguidor de la iglesia eran los judíos. De aquí en adelante, nadie me diga nada, porque yo llevo en mi cuerpo, o sea, la muestra máxima del evangelio es que los mismos judaizantes que tanto predican y que tanto dicen de Dios y que tanto dicen que la ley son los que más me persiguen. Son los que más, o sea, yo traigo las marcas de ellos, o sea, ellos me persiguen por el evangelio, porque ellos dicen que ellos traen un evangelio mejor. Si así fuese, ¿por qué atacan el mío? O sea, ¿por qué atacan mi persona? Hermanos, esa es una de las cosas que debemos entender. Cuando llegamos a un verso que dice que nosotros estamos unidos a Cristo, y ahí entra lo que dice el hermano Alejandro. Cristo fue perseguido. Y una de las partes de ser uno con Cristo es esa parte. ¿Cuál? Ser perseguido también. Si uno no es uno con Cristo, no vamos a ser perseguidos. ¿Por qué no? Porque no somos como Cristo. ¿Okay? Básicamente como eso. Pero en el verso en específico que estamos estudiando, tener las marcas del Señor Jesús significa, los judíos aborrecieron, porque es una carta a los judaizantes, los judíos aborrecieron a Cristo, a mí también. ¿Ah? Y damos esos versos paralelos que se refiere a que los judíos lo azotaron. ¿Se acuerdan una vez en Hechos que dice que él fue a la sinagoga, predicó, se convirtieron algunos y después dice que por envidia los mismos judíos le levantaron una turba, los judíos. ¿Se dan cuenta? O sea, los judaizantes, los judíos, hermanos, que ahorita tanto predican y que tanto dicen que la Mishnah y que el Talmud y que la ley y que la Torah, todos ellos son los más perseguidores de la iglesia. O sea, si entendemos eso, hermanos, yo entiendo por qué hay muchos ahorita que se quieren volver judaizantes y que hablar el idioma de Jesús, que fue el hebreo, todo ese tipo de rollos. Cuando son los judíos los que más rechazan el evangelio. Por eso Pablo, en Romanos 9, 10 y 11, toca ese asunto. ¿Cuál? Pablo dice en Romanos 9, yo quisiera irme al infierno con tal de que mi nación que se salve. Pero yo sé que no creen. Dice, tienen ciencia, pero no para con Dios. O sea, los judíos, en la tarde estaba yo viendo un video sobre el por qué no construyen el templo y por qué los judíos no suben al monte del templo y todo ese tipo de rollos. Y sacan razonamientos que parecen, dicen, no, es que antes los sacerdotes en el templo ministraban descalzos.
Entonces, por decir, subir al monte del templo con tenis es una falta de respeto. Ellos dicen así, es una falta de respeto. O sea, yo no me atrevería a subir así. O sea, ¿se dan cuenta? O sea, dicen rollos así como que, como que no, yo no sabía eso, no, qué espiritual es. Y antes de subir al templo tienes que meterte en una piscina por 2 horas para santificarte. Y dice, por decir, si yo voy a ir al templo, tengo que tener una ropa recién lavada que nadie, ningún hombre impuro haya tocado. Porque eso es un lugar súper santo. O sea, dense cuenta de los razonamientos que tienen. Entonces, obviamente los oyen algunos que no saben de la Biblia y dicen, no, hombre, eso ni mi pastor lo sabe. No, hombre, mi pastor es un neófito a comparación de ellos, ¿no? Pero, ¿y el Evangelio? Ellos rechazan el Evangelio. O sea, son los más acérrimos perseguidores del Evangelio. Entonces, eso es lo que quiere decir. Yo llevo las marcas. O sea, no significa que Pablo tenía una corona de espinas y eso. No, nada que ver con eso. Tiene que ver con que los judíos rechazaron a Cristo, rechazaron el Evangelio de Cristo, rechazaron a Cristo mismo y lo crucificaron. Bueno, a mí también me está pasando lo mismo. Los mismos judaizantes que a ustedes los han engañado, Gálatas, que son los que me han perseguido, los que me han azotado y los mismos que rechazan el Evangelio. Eso es lo que quiere decir. Vamos a ver otro pasaje. Gálatas 3:25. Gálatas 3:25. Gálatas 3:25. Dice ahí, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Aquí el contexto es que Pablo está hablando de cuál es el propósito de la ley. ¿Okay? ¿Cuál es el propósito de la ley? Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces, uno de los propósitos de la ley es ser un ayo, o sea, llevarnos a Cristo. Recuerden que la ley, lo que dijimos el día domingo, la ley es revelación primaria. O sea, Dios reveló a Moisés directamente, es el único que así recibió revelación. Después de Moisés, todo es revelación escritural, todo es revelación escritural. O sea, revelación que recibía Jeremías, Ezequiel, Daniel, todo eso iba acorde a la revelación primaria. Es lo mismo que ahora estamos haciendo nosotros. Tenemos iluminación, debe ir acorde a todo lo ya revelado. No es que yo me saque de la manga algo y diga, no, es que esto no lo sabía Pablo, pero yo lo sé. No, no es cierto. O sea, eso ya no existe. Entonces, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Esa es la frase que queremos analizar. De Cristo estáis revestidos. ¿Qué significa esta frase? Significa que debe haber una manera de vestirse, porque si no, eso no es de Cristo. Bueno, la Biblia no dice nada a grandes rasgos, hermanos, sobre respecto a la vestimenta. La Biblia dice que debemos vestirnos con decoro. ¿Qué cosa es decoro? Hay vestimenta para cada lugar. O sea, no vas a venir aquí en un traje de baño porque un traje de baño se ocupa en una playa. ¿Okay? O sea, al pan, pan y al vino, vino. O sea, no vamos a venir aquí como si viniéramos a una fiesta de un pachangón, ¿no? No, ¿por qué? No es el lugar, para venir así. Entonces, ¿pero qué quiere decir de Cristo ser revestidos? Vamos a ver otros versos paralelos. Romanos 3:13. Romanos 3:13. Esa es la frase que vamos a analizar o que queremos traducir. ¿A qué se refiere? De Cristo estés revestidos. Dice ahí Romanos 3:13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne. Colosenses 3:12. Creo que no es ese. ¿No? ¿Sí? 13:13. 13:13. ¿Eh? 13:13. Bueno, Colosenses 3:12.
Colosenses 3:12. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces, ¿qué es estar vestido de Cristo? Sí, el carácter. ¿Qué más? Cambio de naturaleza. Sí, 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 es parte, pero recuerden, hermanos, que eso se tiene que ver con la manera de que andamos. Vean lo que dice Romanos, ¿no? Andemos como de día. ¿Qué es andar de día? Pues un tipo de andar bajo la luz de Dios. O sea, por decir, en Juan capítulo número 11, cuando Jesús va a resucitar a Lázaro y les dice, vamos a ver a Lázaro porque vamos a resucitarle. Pero dicen, Señor, es que te están buscando allá y te quieren matar, ¿para qué vas ahí? Y entonces le dice, ¿no el día tiene 12 horas? Bueno, mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Recuerden que la resurrección de Cristo, la resurrección de Lázaro, era el último milagro que Jesús hizo. O sea, significa que el tiempo que Jesús tenía en la tierra se estaba acortando. Entonces, lo mismo. ¿Qué es andar de día? Significa andar en la voluntad de Dios. Vestirnos de Cristo es andar como Él anduvo. Eso es lo que significa. Entonces, vestirnos de Cristo significa no una vestimenta externa, ¿no? Recuerden que la santidad no empieza por fuera, empieza por dentro. O sea, yo entiendo que hay congregaciones que se van mucho por la vestimenta y la vestimenta, pero el problema de esas congregaciones es que cuando se van mucho por lo externo, lo interno queda despojado. ¿Y saben qué pasa? Esas congregaciones, lo que va a pasar es que se enfoca tanto en lo externo que se dividen. Porque le dan tanto peso al externo. O sea, yo no digo que lo externo sea bueno, no sea tan importante, lo es, hermanos. Lo externo lo es, o sea, pero hay algo más por el cual la persona se comporta de esa manera, ¿no? Y eso es porque cambio de naturaleza, su mente no ha sido renovada, no está conjuntamente con Cristo, no se está congregando. O sea, ustedes vean cristianos que se la viven así, por fuera, no estudian, no se disipulan, véanlos cómo son. O sea, son gente que son básicamente vencidas, tienen muchos conflictos emocionales, por todo se quejan, piensan que todo lo hacen por ellos. O sea, son gente así muy débil. ¿Por qué? Porque no están unidos a Cristo. O sea, por eso yo les digo, yo no digo que un cristiano no pueda entrar en depresión. Sí, sí puede pasar. O sea, porque somos seres humanos y también pasamos por esas cosas, hermanos. Pero básicamente la depresión es no entender algo que pasa en tu vida y lo querés entender por ti mismo. Has abandonado la escritura, has abandonado el pensamiento de Dios, has abandonado la enseñanza de Cristo con respecto a cierto tema de la vida. O sea, hermanos, ¿por qué se puso así Job? Cuando maldijo el día de su nacimiento y todo ese tipo de rollos. ¿Por qué pasó eso? Él mismo lo dice después, de oídas te había oído. O sea, es no entender las cosas que te pasan bajo la luz de las escrituras. Por eso entras en depresión. ¿Por qué? Porque como no, a tu punto de vista, todo lo que te pasa es injusto. ¿Tú estás diciendo que Dios se equivocó contigo? O sea, por te digo, o sea, yo no estoy diciendo que no pueda pasar, lo pasa, porque pues, pasamos situaciones a veces muy difíciles. Pero hermanos, la Biblia dice en Tesalonicenses, cuando los cristianos estaban muriendo, que se debían animar con las escrituras. Si tú te pasa que estás en depresión por algo que no entiendes en tu vida, es porque tú has olvidado las escrituras.
Tú no sabes de Dios, tú sabes de tus rollos y lo que tal vez en la tele has escuchado y tus amigos te han dicho y todo ese tipo de rollos, pero no sabes de las Escrituras, porque las Escrituras te traerían consuelo y te traerían fortaleza. Entonces, estar vestidos de Cristo tiene que ver con tener las virtudes de Dios en nuestras vidas. Que nuestro carácter, nuestra mente sea renovada con la palabra y andamos conforme a esas verdades. Por eso dijo Juan en primera de Juan, ¿no? Aquel que dice que le ha visto debe andar como él anduvo. ¿A qué se refiere? ¿A vestimenta y eso? No, se refiere a la doctrina. Se refiere a la doctrina, hermanos. Otro pasaje, vamos a analizar otro pasaje. Hechos 13:22. Este pasaje es muy, no conocido, sino, vamos a analizar una frase que es muy conocida, pero muy mal entendida. Aquí está hablando Pedro, y dice ahí, Hechos capítulo 13, verso 22. Quitado les levantó por rey a David. De aquí, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Entonces, ¿qué significa esta frase? A ver, si David es conforme al corazón de Dios, ¿por qué hizo un pecado tan terrible? Conocía a Dios, no se sabía o sea, conocía los atributos de Dios, por eso también lo menciona en los Salmos. A ver, vamos a ver, primer libro de Samuel 2:34. Leyendo ese verso, ahora otra vez me da respuesta. Primer libro de Samuel 2:34. Dice ahí, y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día, y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Y el que hubiese quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole, te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Mira, también esa frase se le dice a Samuel. ¿Qué quiere decir entonces? Habla de que eran personas humildes, los dos, Samuel y David eran humildes. Eran como lo dice, de que quieren que sean como niños. Parte, pero no. No. A ver, primero ya. O sea, que ellos sabían que Dios tenía el control y que no se equivocaba, o sea, que pasara lo que pasara, Dios seguía siendo Dios, que a veces había cosas que ellos no querían que pasaran, pero tenían la plena confianza de que Dios no se equivoca. Tienen un corazón dispuesto a obedecer a Dios, ¿no? Vean el contexto de esos dos versos que leemos. Cuando se dice de David, el contexto es Saúl. ¿Qué Saúl qué hizo? Pues desobedeció, hizo lo que quiso. ¿Y cuál es el contexto de Samuel? Los hijos de Eli. Los hijos de Eli son el contexto de Samuel. O sea, un hombre conforme al corazón de Dios no significa que jamás pecaría. Esa es una mala interpretación. Porque eso nadie, solo Jesús. Esta frase en contraposición en el caso de David con Saúl y en el caso de Samuel con los hijos de Eli. O sea, iban a ser personas que cuando Dios les dijera, y lo iban a hacer, ¿iban a pecar? Pues sí, obvio que sí. Sí, o sea, nadie no va a pecar, ¿no? Pues es obvio que sí. Pero Samuel, fiel hasta el final. Y David, también, fiel hasta el final. Dios está buscando eso. O sea, Dios no está buscando gente perfecta, está buscando gente que obedezca. Gente que obedezca. O sea, por eso, hermanos, debemos entender que al ministerio no se le llama a alguien que se lo merece. Se llama a alguien que esté dispuesto a obedecer. Eso es lo que se llama. O sea, no se llama a alguien que se merezca servir, o se merezca orar, o se merezca predicar. Eso no lo vamos a encontrar. Lo que sí vamos a encontrar es
gente que quiera obedecer. Eso es lo que Dios está buscando. Eso es lo que significa hombre conforme al a mi corazón. Significa alguien que sí va a hacer lo que yo le diga, porque Saúl yo le decía, hizo lo que quiso. Elí veía a sus hijos y sabían qué es lo que yo quería porque estaba la ley, y ¿qué él hacía? Nada. Ah, bueno, entonces yo me voy a levantar otro sacerdote, yo me voy a levantar otro rey que sí haga lo que yo le digo. Eso es lo que quiere decir, hermanos. No sé, porque muchos dicen, ah, no, pues es que David, imagínate, conforme al corazón de Dios y ve el pecado que hizo, yo que me espero. Tú no tienes excusa, ¿sabes por qué no? Porque tú tienes revelación completa. David no. David tenía una revelación incompleta. ¿Cuál? La pura ley. Y tú ya tienes todo. Y tenemos el Espíritu Santo. O sea, hermanos, se supone que en cosas que David no venció deberíamos vencer nosotros. Pero ¿por qué no vencemos? La respuesta es porque confiamos más en nosotros mismos, como lo hizo David. También confió en sí mismo y ¿cómo le fue? Vamos a ver otro pasaje. Ahora, Mateo 16, 18. Otra vez, este pasaje que ya lo hemos tocado varias veces, pero este pasaje es muy importante, hermanos, porque, ay, de verdad, o sea, cómo han malentendido muchos pasajes de las Escrituras, ¿no? Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La pregunta que viene aquí es, ¿qué entendió Pedro? Bueno, vamos a leer otros pasajes, ¿no? Para ver qué entendió Pedro. Mateo 21, 42. Mateo 21, 42. Esa es la pregunta. ¿Qué entendió Pedro, no? Bueno, vamos a ver esos pasajes para ver qué entendió Pedro. Mateo 21, 42. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios se será quitado de vosotros y ha dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Primera de Pedro 2:4. Recuerden que estamos en pasajes paralelos. Primera de Pedro 2:4. Así cuando hay un versículo difícil de entender, hermanos, esta es otra de las maneras que debemos hacer. Tenemos que hacernos de una concordancia o de una Biblia de referencias cruzadas e ir a otros pasajes a ver qué dicen del mismo pasaje. Luego, por decir, en el Evangelio de Mateo, más que nada en Mateo, vemos que Mateo cita mucho el Antiguo Testamento. Y a veces sería bueno ir al Antiguo Testamento a corroborar por qué citó ese pasaje y a quién se lo está diciendo. ¿Qué? Ahora, ¿por qué en el Nuevo Testamento los pasajes no son iguales al Antiguo? La respuesta es porque todo era de memoria. No había como ahorita que yo tengo una Biblia y yo copio el verso y no hay falla. No, ahí era de memoria. Estaba aquí viendo y el Espíritu Santo le recordaba un pasaje que él ya había leído y no todos tenían acceso a la Biblia, hermanos. No todos. O sea, básicamente lo que leías tenías que aprendértelo, porque era lo único que tenías para recordar la Biblia. No es como ahorita que pues todos tenemos Biblias y diferentes versiones y en tu celular puedes traer 100 Biblias. Eso no existía en ese momento. Entonces dice Primera de Pedro 2:4. Acercándose a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. Y vean cómo se vuelve a repetir esa frase. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Voy a leer otros pasajes y anótenlos. Efesios 2:19.
Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Primera Corintios capítulo 3, verso 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Vean lo que dice este pasaje ahora, Gálatas 2:9. Ese pasaje sí quiero que lo lean o que lo vean conmigo para llegar a una conclusión sobre qué entendió Pedro. Es muy claro, ¿no? Ya teniendo muchos versos, es muy claro lo que se entiende en ese pasaje, o sea, nada que ver con los papas y todo ese tipo de rollos que se sacan, o sea, teniendo toda la escritura, pues entendemos a qué se refiere, ¿verdad? Gálatas 2:9, aquí Pablo está relatando cómo él se fue a Arabia a estudiar, Dios le revela el evangelio y lo que hace es regresar a Jerusalén y se presenta entre los apóstoles. Dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, ¿cuál gracia? Dice, Jacobo, Cefas es Pedro, y Juan, que eran considerados como, no el fundamento, ¿cómo? Columnas. Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañía. Es decir, Pablo fue con los apóstoles y les mostró el evangelio. O sea, le dice, a ver, yo estudié, entiendo esto, Dios me reveló tal cosa, y los apóstoles dijeron, concuerda perfectamente con lo que Cristo que nos enseñó. Entonces dice, les dieron la 10, o sea, estuvieron de acuerdo que Pablo era apóstol a los gentiles. Para que nosotros, dice, fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿quién es el fundamento? Cristo. ¿Y qué eran los apóstoles? Columnas. ¿Necesitamos más columnas? Ya no, hermanos, ya eso ya pasó. Ya los apóstoles cumplieron su función. ¿Cuál fue la función de los apóstoles? Escribir todo el canon. Empezar la iglesia. Esa fue la misión de los apóstoles. Ya no necesitamos más apóstoles porque el canon ya está cerrado. Ya no necesitamos más profetas. ¿Por qué ya no? Porque el canon ya está cerrado. Ahora, ¿cuáles son los profetas? Son los pastores. Los pastores son los profetas nuevos. ¿Por qué? Porque yo no estoy hablando cosas que, pues es que me fui a una visión, entré en trance porque comí muchos tacos de cabeza. No. Sino porque ya tenemos revelación completa y hablamos lo que está escrito. Es de un profeta. ¿Quiénes son los nuevos apóstoles? Los evangelistas, porque un apóstol significa enviado. Ahora los evangelistas, ¿qué son? Enviados, pero no para poner fundamento, eso ya no, para edificar la iglesia. Todo es para edificar. Entonces, ¿qué entendió Pedro? Que Cristo era la roca, ¿no? Entonces, ¿por qué los demás no lo entienden? Porque, hermanos, para entender ese tipo de verdades se requiere el Espíritu Santo. ¿Qué significa con lo que dijo Pablo en Corintios? Si alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. ¿Qué es madera, heno, hojarasca? No. ¿Con qué estamos edificando la iglesia? Con la enseñanza. Ok, doctrina. Entonces, ¿qué sería heno y hojarasca? Solo lo que no es doctrina. Exacto, lo que no es doctrina, falsa doctrina. No, falsa doctrina. O sea, hermanos, el punto de edificar la iglesia no es el número, es que la gente esté fundamentada en Cristo. Ese es el punto. No es el número.
sea, no quiere decir que estamos edificando la iglesia porque tenemos 200 miembros. Sí, puedes tener 200 cabras. Sí, puede ser que sí. O sea, hermanos, pues la iglesia católica, ¿cuántos tiene? ¿Todos son salvos? Algunos de ellos sí. ¿Por qué? Porque no podemos encajonar al Espíritu Santo. Pero eso no significa que la iglesia sea grande. O sea, hermanos, necesitamos entender que Dios nos mandó a ser discípulos, no congregantes. O sea, muchos se preocupan por la membresía de la iglesia. O sea, que crezcamos y sacan rollos como que, si todos traemos uno, si imagínense, somos 50, duplicamos luego. Es que ese no es el chiste, hermanos. Ese no es el chiste. ¿Saben cuál es lo principal de la iglesia? Antes de que dice, y Dios añadía a la iglesia los que debían ser salvos, dice, y estaban unánimes todos, uno, perseverando ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles. O sea, hermanos, una iglesia que no está perseverando en el estudio, no está lista para recibir otras cosas. No está lista. ¿Por qué? Porque todo lo quieren solucionar a base humana. O sea, muchos, hermanos, y ese es un gran error también, muchos sacan la iglesia primitiva diciendo, es que debemos ser como la iglesia primitiva. Deberíamos ser así, vean, hermanos, vean hechos y toda la cosa. Hermanos, la iglesia primitiva tenía muchos problemas. Por eso escribió Corintios, por eso se escribió Efesios, por eso se escribió Colosenses. O sea, la iglesia primitiva tenía muchos problemas. ¿Saben cuál es el fin de la iglesia que debemos llegar? A la iglesia gloriosa de Cristo. Esa es la métrica a la cual debemos llegar. O sea, la iglesia primitiva tenía muchos problemas. Sí, perseveraban y toda la cosa, pero aumentó y ¿qué empezó a haber? Inconformidad, de que no se repartía bien las cosas. Entonces, Pedro y todos los demás tuvieron que empezar a poner orden, ¿no? No es justo que nosotros nos dediquemos a las mesas, ¿no? No es justo. Y descuidemos la palabra. ¿Se dan cuenta? O sea, Pedro pone en orden que hay cosas más importantes que comer. Lo más importante no es repartir mesas y pan y toda la cosa. Sí es importante, pero no es lo más importante. Tú dices, no, vamos a buscar varones. Ya empiezan que los diáconos o todo lo que son los sugieres, todo eso empieza allí. Que hagan ese trabajo y nosotros nos dedicaremos ¿a qué? A la palabra y a la oración. ¿Se dan cuenta, hermanos? O sea, una iglesia que no tiene eso, está perdida. Está perdida, hermanos. Por eso, un pastor que no está de tiempo completo, ¿cómo se va a dedicar a eso? Si aparte de su trabajo en la iglesia, tiene que dedicarse a otro trabajo más. ¿Y a qué le va a dar más prioridad? Pues es obvio que al que le da el mantenimiento para su familia. Es obvio, sí. Y no es malo, es obvio. Entonces, trabaja 8 horas. De 9 a 4. Y que punto que descanse 1 hora. A las 5. Tiene que ver a su familia. ¿Qué más tiene que ver? También tiene problemas en el trabajo, como tú. Y luego, el estudio, ¿no? Entonces no puede haber muchos estudios, como aquí, ¿no? O sea, miércoles, jueves, domingo, y luego sábado, y tenemos otra misión el viernes. ¿Tú piensas que eso daría tiempo? No, no, hermano, ¿te das cuenta? O sea, en la iglesia primitiva había problemas también, pero nos deja algo en claro, que el motivo de la iglesia no es la comida y la bebida, el motivo de la iglesia es Cristo. ¿Y cómo es conocer Cristo? Hay que estudiar y perseverar en la doctrina de los apóstoles, porque ese es el fundamento. Vamos a analizar otro pasaje, hermanos. Vamos ahora a analizar con respecto a las sanidades, que muchos creen que no nos debemos enfermar, ¿verdad? Isaías 53:4, ese es el pasaje que ellos sacan. ¿Ah? No, es que si tú tienes mucha fe, pues sí, vean el hermano, él está en pecado. No es cierto, no. Isaías 53:4. Ya el hermano ya lo cachamos. No es cierto, hermanos. No, o sea, pero pues una congregación que piense eso, pues útale, ya casi te hubieran expulsado. Casi te hubieran liberado. ¿No? Pero no, hermanos, no. O sea, vamos a ver qué dice la escritura, ¿no? Con respecto a si enfermarse, hermanos. Bueno, yo una vez aquí lo digo, ¿no? No toda enfermedad es por pecado. No toda enfermedad.
Porque a veces nos enfermamos porque estamos envejeciendo. ¿Sí? No es lo mismo tener 30 a que ya vayas a cumplir 60. No es lo mismo. No es lo mismo una persona que no tiene diabetes o hipertensión a una que está completamente sana, ¿no? Es obvio. Es obvio, hermanos. Es obvio. O sea, es algo natural que estamos envejeciendo, que donde no había dolor ahora lo hay, tus reflejos van disminuyendo, tu vista, tu resistencia física, es obvio, es obvio. Entonces no podemos llegar a la conclusión de que, pues se enfermó, tiene pecado. ¿No? No, hermanos, no. Y ciertamente, dice ahí, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Bueno, primeramente lo que voy a decir de este pasaje está en un libro profético. ¿Okay? ¿De qué está hablando? Los sufrimientos del Mesías, de eso está hablando. Pero vamos, no voy a adentrarme todavía mucho, hay que ir a lo que nos corresponde esta regla, ¿no? Pasajes paralelos. Ahora, si eso fuese cierto, hermanos, de que con fe nadie se tendría que enfermar, pues la Biblia nos hablaría de eso, ¿no? Hechos 9:36. Hechos 9:36. Hermanos, esto es algo importante. Para que nosotros tengamos que esto es una doctrina, la Biblia debe contenerlo en toda la parte, ¿eh? O sea, si no nada más tenemos un versículo y de ahí queremos sacar una doctrina, eso es incorrecto. Si nosotros queremos sacar una doctrina, tenemos que ver varios pasajes que digan eso, que afirmen eso. Como te lo vimos, ¿no? ¿Quién es el fundamento? Cristo, lo vimos acá. Se fundamentan en el Antiguo Testamento porque dicen que aquí pongo en Sion una piedra angular. ¿Se dan cuenta que están todas las escrituras? Eso es una doctrina fundamental. Pero si nada más me sacan un versículo y dicen, ya ve, ahí lo dice, ¿no? Por si como el versículo de Malaquías. Robará el hombre a Dios porque ustedes me han robado y malditos sois y el que no diezma tiene maldición. A ver, ¿eso es verdad? Sí, es verdad. Pero recuerden que ese pasaje se escribió en la ley. Y en la ley era así. El que no haga, bye. Y el que haga, recibirá. Esa es la métrica de Malaquías. ¿Se puede aplicar eso con nosotros? No. ¿Por qué no? Porque nosotros vivimos en un tiempo donde vivimos por encima de la ley. Ya no es por amenaza, es porque el Espíritu nos constriñe y eso es más grande. ¿Se dan cuenta? Entonces sacan un pasaje y de ahí desarrollan toda una doctrina. No se puede hacer eso. No. Tienes que tener un verso más que te apoye. Si nada más hagan así para engañar, pues tómalo de loco. O sea, no entiendes las escrituras. Hechos 9:36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía, y aconteció que en aquellos días se enfermó, o sea, pecó, ¿no? Y murió, no, hombre. ¿Ah? Como aquí muchos dijeron que la hermana Marta se murió porque pecó. Pues sí, pues pecaba también como todos. Pues sí. No que dijera que yo que no. Pues sí, pero aquí también entonces estamos, también. Que hermanos, de verdad, o sea, hablar así es no entender muchas cosas. 2 Corintios 11:29. ¿Se acuerdan que hace unos años un pastor reconocido en Estados Unidos murió por un choque automovilístico? Chocó y murió. Entonces, es que murió así porque estaba en pecado. O sea que todo cristiano debe morir con la Biblia aquí y así con las manos, toda la cosa. Así deben morir. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Entonces Pablo pues murió en pecado, ¿no? Porque lo decapitaron. Y Pedro murió en pecado porque lo crucificaron al revés. ¿Se dan cuenta, hermanos, este razonamiento tan absurdo? O sea, no hay una manera de morir para que digamos, esta es una manera cristiana. ¿Dónde dice eso, hermanos?
Eso es un rollo tuyo. Nada más decir, es que un cristiano debe morir así. Pues, ¿dónde lo dice? Todos los profetas también, ¿no? Isaías aserrado. Jeremías decapitado. Entonces, 2 Corintios 11:29. ¿Quién enferma y yo no enfermo? Aquí está hablando Pablo. No, entonces él no tenía fe. ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? O sea, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A poco Pablo se enfermaba? No, pues estaba en súper pecado Pablo porque él se enfermaba. Y un cristiano de verdad no se enferma. Filipenses 2:25. Filipenses 2:25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Porque él tenía gran deseos de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. ¿Quién? ¿Quién enfermó? No, Epafrodito enfermó. Estaba enfermo Epafrodito. No, ¿por qué no dice Pablo allí? Y es que por gran pecado enfermó y hasta que se arrepintió se curó. ¿Por qué no dice eso? Versículo 27. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. No, su pecado era súper grave. ¿No? Pecado de muerte había hecho Epafrodito. Pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente de él, sino también de mí, para que no tuviese tristeza sobre tristeza. ¿Cómo lo hacemos ahí? Gálatas 4:13. Voy a dar otros versos para que vean que, bueno, pues esa doctrina de que no, el que no te enfermas porque el que tiene fe, él llevó nuestras enfermedades, no es bíblico eso, hermanos, no se entiende de esa manera ese verso, no es así. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo se anunció el evangelio al principio. ¿No? ¿Cómo iba a anunciar el evangelio Pablo si pues su evangelio era erróneo? O sea, predicar que Cristo te sana y él estaba enfermo. Es que, hermanos, o sea, el cristiano puede enfermar como cualquier otro. No, es que si yo tengo fe, yo rechazo eso. Pues sigue rechazando el sereno. Pero el hecho de que rechaces que el sol salga, eso no va a evitar que salga, ¿o sí? Hermanos, esas son cosas de la cienciología, en verdad. O sea, 1 Timoteo 5:23. Este es un versículo muy conocido, ¿no? Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Ay, Timoteo también un pecador. Pues sí, también, pues sí era pecador. ¿Quién no va a admitir que no? 2 Timoteo 4:20. Erasmo se quedó en Corinto y Trófimo dejé en Mileto enfermo. Entonces, con todo el conjunto de versos entendemos que la enfermedad es parte de la vida. Sin duda Dios la usa en el sentido que Dios utiliza aquello que nos duele para confirmar, para confrontarnos con algo, o simplemente porque ese es el punto del cuerpo humano, hermanos. Sí. Entonces, tanto la enfermedad como la sanidad es voluntad de Dios y todo es, ¿qué? Para bien, para bien. Una de las cosas que viene en la enfermedad es, ¿por qué a mí si otros también se portan mal? Es que tenemos esa parte humana de que si yo obro bien, me tiene que ir bien. Y que si yo obro mal, me tiene que ir mal. No necesariamente. ¿Cuál es la diferencia entre gracia y misericordia? Sin merecer, ¿ok? ¿Y la misericordia? No. La gracia es algo que te dan sin merecer. Y la misericordia
es no darte lo que te mereces. No darte lo que te mereces. Gracia es darte lo que no mereces. Misericordia es no darte lo que mereces. ¿Qué? Si lo vemos en ese punto de vista, ¿mereceríamos sanidad? Eso es misericordia. Eso es misericordia. El problema del día de hoy es que vemos la sanidad como una obligación de Dios. Es una obligación de Dios sanarme. No. Es una obligación de Dios darme. No. No. Lo hace por gracia. Pero también con la gracia va la misericordia, porque no te da lo que mereces de verdad. O sea, esas gentes que vemos, hermanos, que les dio cáncer y lucharon contra cáncer. No sé si esta semana se enteraron, ¿no? Pero un reportero murió, ¿no? Por una bacteria que le dio. Y se le acusan de muchas cosas que quién sabe, ¿no? Pero algo que sí sé es esto. Todo hombre es malo. Y lo que a él le dio no es lo que él merecía. Merecía más. ¿Mm? Merecía más. Y lo que a ti o a mí nos haya pasado de enfermedad o algo así, eso no es lo que nos merecíamos. Merecíamos más. Pero ahí entra ¿qué? La misericordia de Dios. Y también entra ¿qué? La gracia de Dios. ¿Se dan cuenta más? Y lo vemos en esa perspectiva, entendemos que, bueno, esto pasa y debo aceptarlo con gusto. Pero ¿por qué alguien no acepta con gusto las cosas que le vienen? Porque no ha entendido esas dos cosas, misericordia y gracia. Bien, hermanos, vamos a entrar a otro punto, uno de los temas finales de esto. Figuras retóricas. Figuras retóricas. Vamos a entrar ahora a esta parte importante que obviamente en su examen pues van a tener que identificar estas cosas, ¿ok? Primeramente, ¿qué es una figura retórica? Voy a definir qué es una figura retórica. Las figuras retóricas, o también se les llama figuras literarias, son recursos del lenguaje. Y se utilizan para potenciar el significado de lo que estamos leyendo. ¿Ok? Entonces son recursos del lenguaje para potenciar el significado de lo que estamos leyendo. ¿Ok? Y tienen como finalidad, hermanos, o sea, cuando vayamos a ver esto, tienen como finalidad destacar una idea. O sea, yo estoy desarrollando una idea y utilizo una figura retórica, una figura literal, para destacar eso que quiero decir. Y ahorita lo vamos a ver en el primer ejemplo. La primera cosa que vamos a analizar es la metáfora. ¿Ok? La metáfora. ¿Qué cosa es una metáfora? ¿Ok? ¿Qué cosa es una metáfora? Que lo voy a definir qué es una metáfora. La metáfora consiste en utilizar una palabra determinada, ¿ok? Consiste en utilizar una palabra determinada cuyo significado es otro. O sea, digo algo, pero me estoy refiriendo a otra cosa. Es una metáfora. Y de esas hay varias en la Biblia, hermanos, que muchos han malentendido y de ahí sacan una pésima doctrina. ¿Ok? Primera Corintios 11:23, esta es muy conocida, ¿no? La cena del Señor. Es una metáfora, ¿verdad? Es obvio, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Ahí cuando nombra el cuerpo, ¿es literal? Es una metáfora. ¿A qué se está refiriendo?
cuando leemos del cuerpo de Cristo, al sufrimiento. Estamos leyendo de qué, de su crucifixión. Estamos leyendo que en su cuerpo fueron cargados nuestros pecados. O sea, no está hablando literalmente de su cuerpo. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. O sea, ¿la copa tenía sangre? No, no, es una metáfora. O sea, ¿qué quiere puntualizar Cristo? Pues que el nuevo pacto significa que el anterior pacto queda abolido, ¿no? Y ahora se pone un nuevo pacto. Pero ahora ya no en la sangre de los machos cabríos, sino en la sangre de Cristo. Eso es lo que quiere puntualizar otra vez. Las figuras retóricas son porque quiero ensalzar una idea que estoy diciendo en ese momento. Y aquí es una metáfora. O sea, que Jesucristo no está hablando literalmente. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Qué quiere decir? ¿Qué recordamos? Todo lo que costó nuestra salvación. Eso es lo que recordamos. Por decir, en Juan 15, es un versículo muy conocido. Yo soy la vid verdadera. ¿Es literal? Es obvio que no. Es obvio que no. Y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué es lo que quiere dar a puntualizar Cristo cuando dice yo soy la vid en esa metáfora? Él nos manda, vamos a dar fruto. Ok. Iglesia, Más puntualmente, un poquito más adentro, la vida cristiana, ¿de qué depende? De permanecer en Cristo. Eso depende. O sea, y lo vemos no solamente con la vid. Un árbol, una rama se le cae, inmediatamente sabemos que ¿qué? Se va a secar. Inmediatamente lo sabemos, ¿no? Entonces, un cristiano cuando se empieza a alejar de Cristo, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, es inevitable. O sea, cuando no, yo sí estoy mejor. No es cierto. Porque la vida cristiana depende de estar con Cristo. Eso es lo que Cristo quiere puntualizar. Quiere puntualizar así, o sea, yo me voy a ir, pero ustedes tienen que estar unidos a mí. ¿Cómo es estar unido a Cristo? Permanecer en la doctrina. Por decir, en Juan 10, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Cómo es eso? O sea, Jesús es literalmente una puerta. Tiene llave de 6 combinaciones o de 4 caras, o cómo es esa puerta que Cristo es. Es que no es literal, es una metáfora. Recuerden, hermanos, que los judíos, el pueblo judío era mayormente agrícola. Estos ejemplos eran algo natural, era algo común. Para nosotros no es común, porque yo no soy ganadero. Pues tendría que investigar más a qué se refieren, ¿no? Pero obviamente cuando tienes un redil o un lugar donde metes borregos, debe haber una puerta. Y es una puerta de cierto tamaño. De cierto tamaño. ¿Donde qué? ¿Pudieran entrar qué? Las ovejas de una en una. No todos así, de una en una. Por eso yo soy la puerta de las ovejas. ¿Qué? O sea, aquí no entran porque todos en montón como que ustedes creen que todo el pueblo de Israel es salvo. No, yo soy la puerta de las ovejas y ¿qué? Tienen que entrar de una en una. O sea, todos tienen que creer. Por eso dice, yo soy la puerta de las ovejas. Versículo 9. El que por mí entrare, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos, ¿no? Bien, esa es la primera. Número 2, otra figura. La sinécdoque, así se llama, sinécdoque. Sinécdoque. Así se llama esta figura. ¿Qué cosa es esta figura? Bueno, es usar una parte hablando de un todo. ¿Ok?
usar una parte hablando de un todo o hablando de un todo por refiriéndome solamente a una parte. ¿Ok? Esto es muy común cuando dice, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, es una sinécdoque. No, todo no es todo. Es obvio que no, ¿verdad? O sea, si yo le, como este varón de Spider-Man 3, ¿no? Señor, te pido que mates a Peter Parker. ¿Eso lo va a cumplir Dios? ¿No? Es que dice que todo, pues no es todo, es una sinécdoque. Vamos a ver un ejemplo. Hechos 24:2. Hechos 24:2. Esto es muy importante, porque vamos a encontrar muchas de estas cosas en las escrituras. Y es que ahí dice, sí dice. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, yo lo haré, ¿no? Cuando este fue llamado, dice ahí Hechos 24:2, Tértulo comenzó a acusarle diciendo, como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. Oh, excelentísimo Félix, ¿no? Lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad, porque hemos hallado que este hombre es una plaga. ¿De qué? ¿De langostas, de piojos, de cucarachas, de qué? O sea, como que lo que está diciendo es que él es un promotor de todo lo contrario a lo que Félix era. El contexto de esta parte de la Biblia es cuando Pablo es llevado a otro lugar, ¿no? Sí. Pero es llevado por los judíos. Los judíos decían que era un levantador, Sí, era un levantador de revuelta y toda la cosa, un revoltoso, ¿no? Sí. Por eso mismo, Sí, y vean lo que sigue diciendo. Y promotor de sediciones entre todos los judíos, ¿qué dice ahí? O sea, llegó hasta acá, hasta México y Argentina y por todo el mundo. Esa es una sinécdoque. O sea, mundo no es mundo. Mundo significa ahí hasta donde Pablo llegó. Porque Pablo quería ir a España, no fue. Y en ese momento, pues todavía no llegaba a Roma. O sea, ¿era por todo el mundo? No, no. O sea, por eso dice, es una plaga, y una plaga, ¿cómo se extiende? Pues rápidamente, ¿no? Rápidamente. Entonces está refiriendo a que Pablo era un hombre que iba en contra de lo que los judíos enseñaban. Ellos decían, ¿no? Y que era alguien que pues, era un revoltoso, como un celote, ¿no? Pero pues, no es cierto. Lucas 2:1. Dice ahí, en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. ¿Todo el mundo? No, lo que era del pueblo romano. Eso es todo el mundo conocido en ese momento. No significa que Francia y que Estados Unidos y que África se empadronaran. No significa eso. Es una sinécdoque, que es refiriéndonos a algo del todo, pero nos referimos a una parte, ¿no? Y ya sabemos a qué se refiere eso. Por causa de ese empadronado, o sea, que todos tuvieran que regresar a donde nacieron y tuvieran que decir que todavía vivían, ese tipo de cosas, un censo, fue que Jesús nació en Belén, ¿ok? Entonces, ¿hay todo el mundo? Pues no es todo el mundo. Es muy importante, hermanos, esto porque hay versos donde se dice todo, pero eso no es todo. No es todo. ¿Ok? Bueno, nada, voy a dictar la última porque se me acabó el tiempo. Número 3, la metonimia. La metonimia. Metonimia. Metonimia con N y luego M. Metonimia. ¿Qué cosa es la metonimia? Es expresar algo de una manera simbólica. ¿Ok? Es expresar algo de una manera simbólica en lugar de la realidad.
¿Ok? ¿Ok? Entonces aquí nos vamos a quedar porque vamos a citar, por decir aquí, Juan 13. Juan 13 es Jesús lava los pies de los discípulos. Eso es una metonimia. Una metonimia porque la realidad es otra. La realidad es otra y lo vamos a analizar la siguiente clase. ¿Ok, hermanos?